Continuando con nuestra lección de fundamentos del derecho tributario, a manera de estudio o a manera de complemento, es necesario hacerle referencia a la utilidad de la interpretación normativa. ¿Para qué nos sirve la interpretación de las normas? Nos sirve para encontrarle el sentido a la norma para su aplicación. Cuando ustedes leen una norma del Estatuto Tributario o de las leyes tributarias que modifican las normas existentes, puede que de su lectura salgan preguntas, interrogantes o salgan vacíos. Entonces, allí viene a actuar la interpretación normativa. Esta nos sirve para saber qué es lo que quiere el legislador que nosotros interpretemos de la norma, ¿no? Así como para solucionar posibles vacíos en la misma. Entonces existen diferentes tipos de interpretación. Se encuentra la interpretación gramatical, la cual, como su nombre lo dice, yo interpreto la norma de acuerdo al sentido obvio de las palabras. Si dice casa, es casa. Si dice ingreso, es ingreso, ¿no? Y obviamente en los casos en los cuales el fundamento, el concepto, la noción se refiere o está relacionado con alguna ciencia, es el sentido que le otorga la ciencia, como la última palabra que les dije, el ingreso. Si está hablando desde el punto de vista contable, entonces el ingreso se tiene que entender desde la ciencia contable. Existe la otra interpretación, que es la sistemática, que es la que más se utiliza en este campo, porque la interpretación sistemática nos sirve para entender la norma como un todo completo. La norma no es un elemento independiente, la norma hace parte de un conjunto normativo y puede que los artículos o un artículo esté interconectado o interrelacionado con otros artículos del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando ustedes revisen, por ejemplo, su estatuto tributario, ustedes van a encontrar en muchos libros algo que dice concordancias y los va a llegar a otro artículo. ¿Qué quiere decir? Que ese artículo tienes que interpretarlo junto con el otro artículo que te indica la norma. Muchas veces la interpretación sistemática no te dan los textos. La interpretación sistemática te lo da el conocimiento del sistema normativo. Por lo tanto, es importante nuestro tema siguiente, que es conocer la estructura de los impuestos en Colombia y cómo están reglamentados en nuestro sistema tributario. Y la otra, que es la última, es la interpretación histórica. Últimamente se ha utilizado esa interpretación más que todo cuando se resuelven situaciones o cuando se resuelven discusiones jurídicas ante los tribunales. ¿En qué consiste la interpretación histórica? Es saber qué es lo que quiso el legislador o cuál fue el espíritu del legislador al establecer la norma. Y ese espíritu del legislador se encuentra siempre en la exposición de motivos. Por lo tanto, para aprendizaje, cuando ustedes vayan a analizar la norma, además del texto normativo, además del conjunto de normas al cual pertenece ese artículo, tienen que revisar la exposición de motivos de la ley para poder interpretar qué es lo que quiso el legislador para establecer cualquier modificación. Si se pueden unir las tres, es la mejor forma de interpretación, porque uno tiene un contexto o un contexto más amplio del significado de la norma. Ahora, teniendo claro la interpretación normativa, los principios de derecho tributario, nos queda definir
¿Qué relación tiene el contribuyente con el Estado? El Estado se encarga de establecer los impuestos mediante las normas, pero la situación es cuál es mi posición como contribuyente en el derecho fiscal. Entonces, para eso surge lo que llamamos nosotros la relación jurídico-tributaria. En sí, nosotros como contribuyentes tenemos unas obligaciones, pero nuestra obligación no es solamente de pagar impuestos, también debemos cumplir ciertos otros deberes, como el deber formal de declarar, el deber formal de informar exógena, o el deber de abstenerme de hacer actos que vayan en contra del sistema tributario o de los principios tributarios. Entonces, como es un conjunto de obligaciones que no se puede definir si es una obligación de dar o hacer o no hacer, porque las involucra todas, por eso se llama una relación jurídico-tributaria. Entonces, nosotros como contribuyentes con el Estado tenemos una relación jurídico-tributaria entre la cual existen diversas obligaciones. Dentro de esa relación jurídico-tributaria existen varios elementos, que son los que van a definir posteriormente los elementos del tributo. Entonces están el sujeto activo, que es el gobierno como tal, que es el titular del derecho a cobrar el impuesto o a exigir el cumplimiento de la obligación, y el sujeto pasivo, que es quien debe la obligación o quien es el encargado de cumplir con la obligación. Dentro de esos sujetos pasivos existe una clasificación interna establecida por la norma y la doctrina. Nos vamos a enfocar en la clasificación establecida en la norma colombiana. En la norma colombiana tenemos el contribuyente como sujeto pasivo, que es el que realiza directamente el hecho generador. En el caso del impuesto de renta, el contribuyente es aquel persona que percibe la renta. O en el impuesto sobre las ventas, el contribuyente es el que paga el impuesto. O sea, el contribuyente es el que tiene a cargo el pago o el peso de la obligación. Por otra parte tenemos el responsable. El responsable en nuestra legislación colombiana se define como aquel quien tiene a cargo de trasladar los dineros y cumplir la obligación formal de declarar ante el gobierno nacional. Este término responsable se utiliza más que todo para los impuestos del consumo, llámese impuestos al consumo o llámese impuesto al valor agregado, IVA. Existen los otros sujetos pasivos, que son los agentes de retención, que como su nombre lo dice, son aquellas personas encargadas de practicar retenciones en la fuente, es decir, recaudar anticipadamente el impuesto. Y en la otra clasificación están los deudores solidarios, que son aquellos que son los encargados de pagar el impuesto cuando el contribuyente inicial o cuando el contribuyente directo omite la obligación de declarar y o pagar. En nuestro ordenamiento jurídico, los deudores solidarios están establecidos en el artículo 828 y siguientes, ¿ya? Y para el caso en concreto, los deudores solidarios en el caso de las sociedades son los socios de las sociedades limitadas o colectiva o las sociedades de hecho. En las cooperativas son los miembros de la junta directiva, y en las sociedades anónimas no existen deudores solidarios. Cuando hablo de sociedades anónimas, debe entenderse que son todas las sociedades que son por acciones. Eso incluye la sociedad por acciones simplificada y la sociedad en comandita por acciones.